Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu gran misericordia de regalarnos este día, un día de reposo, Señor, para poder descansar de nuestras tareas seculares, nuestras actividades, de nuestros trabajos, Señor. Poder venir a tu casa a adorarte, poder crecer en el conocimiento y entendimiento de tu palabra, Señor. Poder también expresarte nuestra adoración, Señor, con cánticos, con oración, con la lectura de tu palabra, Señor, y poder ser alimentados por medio de la predicación, Señor. Que este día sea un día de gozo, sea un día, Señor, en donde podamos realmente disfrutar, Señor, un poquito en este tiempo, en este presente siglo malo, Señor, de los poderes del siglo venidero, Señor. Que por medio de la comunión, de la adoración, podamos deleitarnos, Señor, viviendo en este tiempo presente malo, pero Señor, con la esperanza firme y abundante de que un día estaremos para siempre delante tuyo, adorándote por la eternidad. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónalo, Señor, porque verdaderamente luchamos día a día con nuestra carne, contra este mundo, contra Satanás, contra nosotros mismos, Señor. Y te rogamos que podamos en esta mañana presentarnos delante de ti por los méritos de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque has proveído un camino. Gracias, Señor, porque has proveído una puerta, Señor, por donde podemos entrar. Gracias por este acceso que tenemos a través de la cruz de Cristo, Señor, para llegar a ti. Te adoramos, te honramos, Señor, y te pedimos que nuestra mente esté concentrada, Señor, para poder comprender, para poder aprender y por sobre todo, Señor, para poder ayudar a otros, dirigirlos más clara y específicamente hacia este misterio, Señor. El misterio que antes estaba revelado, pero que ahora en Cristo Jesús se ha dado a conocer. Y es ese Cristo a quien predicamos, es de ese Cristo a quien hablamos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos en la teología del pacto y el día de hoy nos toca la clase número 4 y hablaremos sobre el pacto sinaítico. Quiero decir algo importante. No está mal decir el pacto mosaico. No es un problema ni hay un error en decir pacto mosaico. Siempre que se entienda lo que ya hemos anunciado en los demás pactos que estudiamos de paso y que hoy lo vamos a profundizar, que en el pacto mosaico o en el pacto sinaítico, como a mí me gusta llamarle, Moisés no es la cabeza federal. Y eso lo vamos a explicar hoy, el por qué. La clase la vamos a dividir en dos sesiones hoy. Vamos a avanzar todo lo que podamos en esta mañana y a la tarde vamos a hacer la segunda parte. Yo antes de entrar en este tema, quiero dirigirme a los hombres de la misión, hacerles preguntas específicas y de esa manera repasar. Y por supuesto que también mis hermanas son bienvenidas para responder. Y quiero decirles lo que hablamos al principio o recordarles. Este tema, hermanos, es un tema fundamental. La teología del pacto es un tema fundamental en nuestra doctrina bautista reformada. Es un tema poco hablado, poco enseñado, y algunos lo tienen como un tema muy difícil. Sin embargo, es un tema central, ya que trata con toda la forma de interpretación que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Y si trata con nuestra hermenéutica, que es la enseñanza o la interpretación que nosotros tenemos de la Escritura, por supuesto que debe ser un tema central. Porque a través de esta doctrina, nosotros vamos desarrollando el conjunto de nuestras doctrinas. Por medio de esta doctrina nosotros entendemos la distinción de la ley, el evangelio. Por medio de esta doctrina nosotros entendemos acerca del orden regulador de adoración o el principio regulador de adoración. Vamos comprendiendo aquellas cosas que cesaron en la adoración, aquellas cosas que permanecen. Diferenciamos en lo que son los elementos y lo que son circunstancias. ¿Se acuerdan la clase que dio el pastor Jorge? En donde abordamos específicamente el principio regulador de la adoración. Creo que nos queda el Día del Señor, por cierto.
que también trae su entendimiento a través de la teología del pacto. Entonces, hermanos, es muy importante que esto se pueda sentar las bases en nuestro entendimiento y que a partir de esas bases se están sentando en nuestro entendimiento podamos ir nosotros diligentemente profundizando en este tema. Nosotros estamos abarcando bien claro, bien amplio este tema, pero no estamos yendo en profundidad porque nos tomaríamos muchísimo tiempo para ver todos los aspectos que hay en cada pacto. Pero yo lo que quiero hacer, o el propósito que tuve de hacer esta clase, es darle a ustedes las herramientas para que ustedes puedan comprender cada pacto en su contexto y que a partir de ahí, con ese entendimiento, este tema ya no sea algo complicado, sino que podamos entender, comprender el lenguaje, porque lo que hay mucho en este tema es un lenguaje pactual, es una forma de ir entendiendo la palabra del Señor. Así que quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la teología del pacto? Te da un marco para entender las escrituras, exactamente. Te ayuda a entender. ¿Por qué ayuda a entender, Lucas, qué es? ¿Por qué la teología del pacto nos ayuda a comprender las escrituras? O abro la pregunta a todos. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué es la teología del pacto una herramienta para interpretar la Biblia? Tengan en cuenta esto, están delante de alguien que no conoce nada de esto y ustedes le están diciendo, la Biblia se interpreta de forma pactual progresiva. Y el que te escucha te va a decir, ¿qué significa eso y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo le explicarías de forma sencilla a esa persona lo que le acabas de decir? Específicamente, ¿qué tema? Exactamente, ese es el propósito por el cual la teología del pacto es una herramienta hermenéutica porque trata con el misterio de Cristo. Misterio antes oculto y que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento a través del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros le explicamos a alguien por qué estamos afirmando que la teología del pacto es una herramienta de interpretación bíblica, tenemos que decirle, toda la Biblia trata de un tema y es central, Cristo, la redención, el misterio de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento no teníamos tal nombre, no existía la palabra Cristo, o con claridad no tenían, al menos los santos del Antiguo Testamento. Por eso la palabra dice que ellos veían como sombras, los saludaban desde lejos, pero no alcanzaban a distinguir. ¿Eso quiere decir que ellos no tenían fe y esperanza en un Mesías prometido? No, por supuesto que no. Ellos sí esperaban un Mesías prometido, pero no tenían claridad de cómo sería eso. Solamente contaban con la revelación que se daba en cada contexto. Adán y Eva sabían que vendría una simiente, pero no tenían ni idea de cómo se desarrollaría eso, si eso sería con un pueblo, con toda la humanidad, si eso sería el siguiente hijo, no tenían idea. Y lo que nosotros estamos viendo a medida que estudiamos la teología del pacto, nos damos cuenta que en cada pacto, ¿qué hay? ¿Qué se agrega más? Revelación. Vamos teniendo más claridad. Un hijo debía ser. Pero nosotros vemos que luego la maldad del hombre fue mucha en la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Decidió raer de la tierra. Ahora, ¿quién halló gracia? Noé. Nosotros ya explicamos lo que significa hallar gracia, pero solamente para repasar y tener bien claro y poder explicar y argumentar con quienes no conocen de este tema, ¿qué significa hallar gracia? Que fue regenerado por medio de la fe en la promesa. Entonces, no es que Noé tenía algo en particular, que toda la humanidad era mala, pero Noé era una persona bondadosa, inocente. No, Noé estaba bajo el mismo o bajo la misma maldición que todos quedaron después de Adán.
Solamente que al igual que Adán, él creyó en la promesa que se le dio. Y eso hizo que el Señor utilice la vida de Noé para preservar a él y a su familia. ¿Por qué tenía que preservar Dios a Noé y a su familia? Específicamente, ¿para qué? Para que si un hijo tendría que nacer y el Señor decidía raer de la tierra a todo ser humano, la pregunta es cómo va a venir ese hijo si no hay seres humanos en la tierra. Entonces la vida de Noé y su familia es muy importante en ese contexto. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que el Señor ya empieza a mostrar algo más. ¿Qué empieza a mostrar? Preserva a una familia específica, de donde vendría la simiente. Entonces, ¿qué hizo el pacto noético para todos los demás pactos hasta hoy en día? Trajo una estabilidad. Estabilidad, nosotros dijimos, de Cristo para atrás, ¿cuál era el propósito de esa estabilidad? Y de Cristo para adelante, ¿cuál era el propósito? ¿Alguien me puede decir? Para que nazca la simiente, la tierra no iba a ser más destruida por agua hasta que Cristo venga. Porque nosotros vemos que el juicio se va a ejecutar un día, ya no va a ser por agua, esta vez va a ser por fuego, pero se preserva. Y después de Cristo, ¿cuál era el propósito de esa estabilidad? Y y nosotros habíamos esto conectado con multiplicarse. ¿Qué habíamos dicho sobre eso? Ya no lo hacemos para poblar la tierra o llenar la tierra en un sentido solamente, sino lo hacemos ¿para qué? Para que los escogidos sean llamados al arrepentimiento. Recuerdan que el hermano Mauro nos enseñó en clases atrás que el número de los escogidos no va ni disminuir ni aumentar. Es un número específico. ¿Sabemos cuáles son esos números? No, no sabemos. ¿Sabemos quiénes son esas personas? No sabemos. Entonces, nosotros tenemos que seguir cumpliendo ese mandato por ese propósito. Y luego pasamos al pacto abrahámico. Y acá quiero que podamos repasar esto. ¿Qué tipo de pacto era el pacto abrahámico? Muy bien, excelente. Era un pacto dicotómico. ¿Qué quiere decir que era un pacto dicotómico? Tenía dos, tenía dos propósitos, exactamente. Eso voy a escribir otra vez porque es importante repasar. ¿Cuál era el primer propósito, René? Excelente. ¿Y el segundo propósito? O eterno, vamos a ponerle. Pregunto, ¿significa eso que estas dos cosas son el pacto de gracia? ¿No? ¿Me puedes aclarar eso que estás diciendo? ¿Por qué decís el pacto de gracia? Si yo dijera que esto es el pacto de gracia, ¿estaría equivocado, Lucas? Sí. ¿Por qué estaría equivocado? Exactamente, que se reveló ¿dónde? En el nuevo pacto. Entonces nosotros dijimos que este era un pacto de gracia. ¿Acá o acá? Excelente, en lo eterno. ¿Y entonces acá qué es? Un pacto de obras. Así mismo. ¿Por qué un pacto de obras? Exacto. El que no se circuncidaba podía formar parte de la tierra de Canaán y heredar. No podía heredar. Había un requisito. El hombre tenía que obedecer. Entonces nosotros dijimos que este era un pacto dicotómico porque en lo terrenal el hombre debía de circuncidarse para entrar a Canaán. Pero en el pacto abrahámico nosotros vimos que se anuncia de forma más específica, porque no fue el primer lugar donde se anunció, el pacto de gracia. Y habíamos usado la expresión, el pacto abrahámico está preñado del pacto de gracia. Trae en su vientre el pacto de gracia. Pero ¿dónde? Eso me lleva a una pregunta importante también. Si acá no fue el primer lugar donde se anunció el pacto de gracia, ¿dónde se anunció el pacto de gracia en primer lugar?
En Génesis 3:15. Excelente. ¿Qué más nos queda hablar del pacto abrahámico? Algo que yo no me esté acordando. Algo muy importante. ¿Cuál era el propósito de este punto terrenal? ¿Qué habíamos dicho con respecto a eso? Y ¿se acuerdan que retrocedimos un poquito en el pacto noético y utilizamos una figura que se veía ahí para poder ver el desarrollo de lo que estaba ocurriendo? En Génesis 11, ¿se acuerdan? En Génesis 11, ¿qué pasó? Babel. ¿Qué pasó ahí, Johnny? Las confusiones de las lenguas. ¿Y en qué habíamos dicho que eso entorpecía lo que estaba ocurriendo en el escenario? La transmisión oral de qué cosa? De la promesa. Había una promesa, una simiente que había de venir. Pero cuando el Señor confundió su lengua porque ellos no querían multiplicarse y expandirse, de hecho dijeron, hagamos una torre por si llegásemos a ser esparcidos. Y el Señor confunde la lengua de ellos y nosotros vemos que ¿qué ocurre ahí? No podían entender, perdón, el habla de su compañero. Y eso, ¿qué hacía? Encasillaba la promesa a una tradición oral específica, a un pueblo específico que todavía no estaba siendo anunciado como el pueblo de Israel, o no había una oficialización de esa nación. ¿Dónde se oficializa esa nación? En Abraham. El Señor le llama a Abraham de Ur de los Caldeos y entonces le dice, sal de tu tierra y vete a una tierra que yo te mostraré. Vemos que en ese sentido, esa tierra o ese aspecto terrenal de la promesa tenía como propósito, después de haber individualizado en un idioma para que sea factible o sea más fácil transmitir la promesa, ahora se estaba llevando a una nación en específica, un pueblo. Yo hago una pregunta acá. Esta razón o la razón por la que nosotros vemos este movimiento que hace el Señor era porque Él tenía en su mente solamente a los judíos, y como cuando Él vino los judíos no lo aceptaron, Él tuvo que abrir la puerta a los gentiles. O acá nosotros ya podemos ver que había una promesa que incluía a los gentiles, es decir, no judíos. Había. ¿Podrían argumentarme? ¿Alguien se anima a argumentarme por qué? Sí, no era judío como tal, pero entiendan algo, no existía el judaísmo como tal en ese momento. El judaísmo empieza con Abraham, entonces tendríamos que tener más profundidad en nuestro argumento. ¿Qué podríamos decir? Específicamente, ¿cuál promesa? ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos el Nuevo Testamento y dijimos, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo? ¿Dónde? En el Nuevo. ¿Y saben en qué parte de la promesa nosotros habíamos dicho que los gentiles estaban incluidos? Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo interpreta el apóstol? Porque nosotros no estamos diciendo eso, no nos estamos mandando solo, decimos eso por decir. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta? Y el Señor, previendo la justificación de quienes, de los gentiles, dijo a Abraham, en ti serán benditas. Y si el apóstol usa esa interpretación dada por el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podríamos afirmar eso? Es la palabra del Señor, es el apóstol escribiendo mediante la inspiración del Espíritu Santo. Así que en esa promesa nosotros podemos ver que los gentiles, o sea, nosotros, nunca fuimos un plan B del Señor porque los judíos le rechazaron. El Señor tenía un plan perfecto. Hermanos, las respuestas de ustedes me hacen decir que ustedes están comprendiendo la teología del pacto y eso es bueno. Yo les animo a que sigan profundizando, sigan leyendo materiales sobre esto. Así que ahora vamos a entrar a el pacto sinaítico. Y antes quisiera que podamos abrir nuestra confesión en el capítulo 7. Yo le voy a pedir a algunos que tengan bien a mano su Biblia porque vamos a leer muchos textos. Algunos los tengo acá parafraseados, otros los tengo bien escritos, pero les voy a tirar para que puedan buscar. Capítulo 7.
Vamos a leer rápidamente el párrafo 1, vamos a leer el párrafo 2 y el párrafo 3. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos estudiando está resumido en este capítulo y está ampliado en otros capítulos también, pero este capítulo específicamente es el que trata el pacto o del pacto de Dios, que es lo que nosotros estamos estudiando. Dice así el párrafo, capítulo 7, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Pregunta rápida. ¿Cómo podemos tener un devocional en ese párrafo con lo que ya hemos estudiado de la teología del pacto? ¿Cuál es el tema central ahí? ¿Puedes explicarme un poquito qué significa eso, René? Decide Dios entrar en pacto. Y eso nos muestra qué cosa? La soberanía de Dios. Y entonces, fíjense las cosas que nosotros podemos estudiar ahí o meditar ahí. El Señor no tiene una relación natural con su criatura de esa manera. A Él le estableció, o a Él, a Él le agradó establecer esa relación de forma pactual. Y eso es una gracia y una bondad del Señor en condescender con el hombre y darle algo bueno al hombre. Hermanos, solamente en ese párrafo tenemos un lindo devocional para poder escudriñar y estudiar la palabra. Ahora vayamos al párrafo 2. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo, dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Explícitamente tenemos mencionado ahí el pacto de gracia. Y ahí, hermanos, mucho podemos hasta predicarle a alguien con eso y explicarle dónde se anunció eso, por qué se anunció eso, cuál era la maldición que pesaba sobre el hombre, por qué pesaba esa maldición sobre el hombre y qué uno tiene de esperanza en Dios o qué puede encontrar en Dios, hablándoles acerca de la fe que se demanda de ellos y el arrepentimiento. Hay mucho para poder masticar y estudiar en ese párrafo. Y vayamos al último párrafo, el 3. ¿Puedes leer, Mauro, por favor, si tenés a mano? ¿Alguien que tenga mano? Lee. Sí. Hermanos, esta semana nos tocó acompañarle al hermano Johnny en el velorio de su sobrina. Y realmente a mí me dio mucho gozo escucharle al predicador decir lo siguiente: todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe en la promesa. Yo digo, yo no sé si el predicador entendía a profundidad lo que estaba diciendo, quizás no, pero yo no puedo negar que esa es una verdad tremenda. Él habló de la centralidad de las Escrituras, que es Cristo. Y específicamente este párrafo nos muestra o nos conduce directamente a Cristo, mostrándonos que este pacto fue revelado primeramente en Adán y luego mediante pasos sucesivos. ¿Cuáles son esos pasos sucesivos? El pacto noético, el pacto abrahámico, todos los pactos, por medio de pasos adicionales hasta su plena revelación. Hermanos, yo les animo a que no solamente estudien, tengan devocionales en este tema, repitan este tema, escudriñen las Escrituras por medio de los textos de prueba que están en el párrafo 1, repasen en su mente, piensen lo que hablamos en cada concepto. Si el Señor le agradó hacer esto y es una condescendencia, vean, deleítense en la bondad del Señor, en la misericordia del Señor. Hay mucho por aprender, hermanos. Yo quería repasar este capítulo porque ahí está contenido en esencia lo que nosotros confesamos acerca de la teología del pacto. Así que en esta primera parte me gustaría que podamos mirar 6 claves
No sé si vamos a alcanzar a ver todas las 6, pero vamos a mirar 6 claves para entender el pacto sinaítico. Y quiero decirles que para entender estas 6 claves, estoy utilizando el comentario de Owen en Hebreos 8. Así que por favor, quiero que alguien abra su Biblia en Hebreos 8, o que todos abramos, pero que alguien pueda leer bien fuerte y bien fluido, Hebreos capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo, por favor. Hermanos, este capítulo es abundante. Es un capítulo para leer, leer y releer, porque aquí está contenido en esencia lo que fue anunciado en dónde. Ese texto que estábamos leyendo ahí, que estaba compartiendo a nuestro hermano Mauro, ¿dónde está? ¿En qué libro de la Biblia está ese texto que citó al último el hermano Mauro? En Jeremías 31. Entonces es donde se anuncia el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un lenguaje se iba mostrando claramente, un idioma después de Babel? Luego vimos con Abraham que se iba mostrando una nación a la que se le prometió un espacio o un lugar en donde habitar. Cuando estudiamos el pacto sinaítico, tenemos que ver, en primer lugar, y esto es clave para entenderlo, la centralidad que este pacto tiene en la simiente prometida. Los que están tomando nota, la primera clave para entender el pacto sinaítico es comprender la centralidad de la simiente prometida. ¿Qué significa esto? El pueblo con el que se hizo este pacto, ¿quién era? Era el pacto era el pueblo que se le prometió ¿a quién? A Abraham. A Abraham se le prometió tener una descendencia, una simiente por medio de la cual vendría su descendencia. Así que este pacto era con la posteridad de Abraham. A él fue el que se le prometió la promesa de que en su descendencia o por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque de entre ellos, ¿qué iba a pasar? Se iba a levantar esta simiente prometida en la plenitud de los tiempos que eran necesarias que ocurran estas ciertas cosas. Así que el primer aspecto, la primera clave, es entender que aquí en este pacto sinaítico hay una centralidad en la simiente. Este pueblo, que estaba saliendo ¿de dónde? Porque recuerdan que a Abraham se le anunció que esta nación sería oprimida. ¿En qué lugar? En Egipto. Y estarían ahí ¿y luego qué pasaría? El Señor los sacaría de ahí con mano poderosa. Todos acá conocemos la historia, la hemos visto en películas, la hemos leído acerca de todas las plagas que el Señor envió sobre Egipto. Y yo les digo ahí, la riqueza tipológica que hay en esa historia es impresionante. Y 2 cosas en particular a mí me llaman mucho la atención, y es cómo ya se anuncia acerca de una sangre que cubriría, que borraría, que en ese contexto preservaba a los israelitas que estaban en Egipto. ¿Qué tenían que hacer cuando vino la última plaga que iba a matar a todo primogénito, tanto de ganado como de todo? ¿Qué tenían que hacer ellos? Pintar con la sangre de un cordero los dinteles de la puerta. Hermanos, uno ve ahora cómo la gente festeja o celebra la Pascua, ¿verdad? Y se convirtió en algo totalmente de marketing, una oportunidad para vender, y no pasa nada con eso. No decimos que juicio del Señor viene por eso, pero qué terrible, porque el juicio del Señor va a venir realmente porque las personas no comprenden que ese simbolismo que estaba ahí simbolizaba a Cristo o apuntaba a Cristo. Esa sangre del cordero pintado en el dintel de las puertas era lo que decía el ángel de la muerte. ¿Qué cosa? Pesac. La Pascua significa Pesac, y Pesac es pasó de largo. Entonces, nosotros cuando vemos la Pascua y vemos esa historia ahí, quienes ya estamos en el nuevo pacto y entendemos, decimos, wow, pero ellos seguramente meditaban en estas cosas, seguramente pensaban, pero nosotros podemos ver claramente,
así como esa sangre en el dintel es la sangre de Cristo la que borró nuestros pecados. Y en el día del juicio tendremos una roca segura en donde escondernos. Y el ángel de la muerte tendrá que pasar de largo porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y eso es una verdad tremenda. Pero todo esto tenía que llevarse a cabo de dos maneras. En primer lugar, la centralidad de la simiente prometida tenía que tener un lugar o un país de residencia. En primer lugar, tendría que tener un lugar o un país de residencia. Samu, por favor, lee Números 23, 9. Lucas, Génesis 49, 10. Números 23, 9, ¿qué dice Samu? Fíjense, era un pueblo que tenía que habitar libremente. ¿Qué dice Génesis 49, 10? Esta nación que tenía que tener un lugar o un país de residencia, aparte de habitar libremente, aparte de ser distinto de otras naciones, no podía estar bajo el dominio de otras naciones. Tendría que tener su propio rey. Tendría que haber entonces un estado de derecho. Tenía que haber leyes. Tenía que también, si fuera dispersado, o mejor dicho, si este pueblo se dispersaba y no ocurría o no tenían todo lo que acabamos de ver, una nación que habitaba libremente, en donde había un Estado de Derecho, en donde había un rey y no estaban bajo otras naciones, la pregunta es, ¿se cumpliría la promesa igual del Señor? Hermanos, ni duden cuando yo hago una pregunta así, decir, por supuesto que se cumpliría. Pero ¿saben qué? No iba a ser muy evidente. Déjenme leerles a Owen sobre esto. Dice, porque Dios tuvo en cuenta su propia gloria en su fidelidad en cuanto a su palabra y juramento dados a Abraham, no solo para que se cumplieran, sino para que su cumplimiento fuera evidente y conspicuo. Esta palabra conspicuo significa evidente o destacado. Entonces, Owen lo que está diciendo es, por supuesto que se hubiese cumplido si ellos se dispersaban, pero el Señor tuvo en cuenta, y me impresiona la delicadeza de Owen para decir esto, su propia gloria en su fidelidad. No era solamente cumplir lo que prometió, Él tuvo en cuenta sus propios atributos para decir, tenía que ser evidente este cumplimiento. Por eso es que esta nación, tenía que habitar libremente, tenía que ser distinta de otras naciones, no debía estar bajo el dominio de otras naciones en un estado de derecho. La segunda cosa clave para poder ver la centralidad de la simiente es que siempre este pueblo se mantenga, o en este pueblo se mantenga una confesión abierta y una representación del propósito por el cual fueron separados de las naciones del mundo. Repito, que siempre se mantenga entre este pueblo una confesión abierta y una representación del propósito por el cual fueron separados de las naciones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos debían habitar en Canaán no solamente con fines seculares, no solamente para ser un país libre. Y yo quiero adelantarme a algo que vamos a ver en el siguiente pacto, pero ahora se pone más claro o se hace más evidente para nosotros cuando ellos dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Hermanos, cuando vemos el siguiente pacto que nos toca, nosotros vamos a entender más claramente el pecado del pueblo en ese momento. Pero la pregunta es esta, si ellos debían de habitar libremente, si ellos tenían que ser distintos de otras naciones y no debían estar bajo el dominio de otras naciones, ¿no era más natural pedir rey? Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿por qué hay algo pecaminoso en eso? Porque ellos, hermanos, no querían un rey que les dirija a Dios. Ellos no querían un rey que guarde las leyes que Dios le iba a dar en el Sinaí. Me estoy adelantando al siguiente pacto, pero es importante que lo podamos masticar. Ellos querían un rey al igual que las demás naciones. Piensen en el contexto en el que estábamos y esos reyes, cómo se manejaban. Entonces, eso es lo que muestra la pecaminosidad. ¿Estaba en el propósito del Señor darles un rey?
Por supuesto que sí, pero no un rey como las demás naciones. Y en el pacto davídico eso va a ser muy claro para nosotros al ver la función del rey. Entonces, debían de habitar en Canaán no solamente con fines seculares, tenían que haber mantenido y preservado para evidenciar la fidelidad de Dios en traer su semilla prometida. Ellos en esa nación tenían que ser preservados y tenían que ser mantenidos para que se pueda evidenciar la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo en cuenta su propia gloria en su fidelidad. Es la forma en la que Dios obra. Pero también nosotros podemos ver que este era el propósito, tener ordenanzas de culto, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver después en el pacto sinaítico, o lo que estamos viendo ya, lo vamos a ver más adelante, un tabernáculo, un sacerdocio y sacrificios y ordenanzas. Ellos no tenían que habitar en Canaán con fines seculares, ellos tenían que ser preservados para poder mantener y evidenciar la fidelidad de Dios en traer su semilla prometida, y este propósito tenía como fin del Señor establecer ordenanzas de culto, el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios y las ordenanzas, que es lo que nosotros vamos a estudiar en la segunda parte de este estudio. Hebreos 3:5, ¿qué nos dice Samuel? Fíjense, Moisés dice, fue a la verdad fiel en toda la casa de Dios. ¿Con qué propósito? Dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Era necesario que estas cosas se cumplan de esta manera porque tenía que ser evidente la fidelidad de Dios en su pueblo. Y eso llevaría toda la gloria hacia Dios. Un pueblo que se iba a conocer por Dios está con ellos. Pero por un segundo aspecto clave para entender esto es la sabiduría, la santidad y la soberanía de Dios. El siguiente aspecto clave para entender el pacto sinaítico es comprender la sabiduría, santidad y soberanía de Dios. Me encanta lo que dice Owen acerca de esto y quiero que escuchen con atención. No corresponde a la sabiduría, santidad y soberanía de Dios llamar a cualquier pueblo a una relación especial consigo mismo, hacerles bien o hacerles el bien de una manera eminente y peculiar y luego permitirles vivir a su antojo y sin ninguna consideración a lo que Él ha hecho por ellos. Qué fino está Owen en este comentario. Él tiene en cuenta la sabiduría, la santidad y la soberanía de Dios y Él dice, no es propio del Señor llamar a relación con Él a cualquier pueblo. Pero también no es propio del Señor hacerle bien de una manera eminente y luego dejar que este pueblo viva como Él quiere. Habiendo concedido los privilegios de Canaán y las ordenanzas de culto, les prescribió leyes, reglas y términos de obediencia, según los cuales debían poseer y disfrutar de esa tierra. Ellos iban a entrar a Canaán, ellos iban a ser bendecidos con esa heredad, con todo lo que había ahí. Era una tierra preciosa que fluía leche y miel, pero ellos no podían vivir a su antojo. ¿Por qué? Porque no es propio de la santidad de Dios llamar a relación a un pueblo y a dejar que ellos vivan a su antojo después de darle sus bendiciones. ¿Cómo nos hace pensar esto en el aspecto de santificación, hermanos? ¿Cómo nos hace pensar respecto a la lucha que nosotros tenemos que enfrentar con el pecado? El Señor nos ha concedido algo gratuito, privilegiado, hermoso, grande como la salvación, pero no es característica de los atributos del Señor ponernos en esa relación para que vivamos a nuestro antojo. El hipercalvinismo no tiene cabida en un Dios soberano, santo y justo. Debemos de santificarnos. La repetición continua, si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos como lo hizo tu padre Abraham, entonces recibirás las bendiciones prometidas a tu padre Abraham. Eso es lo que nosotros vamos a ver que se repite una y otra vez en el pacto sinaítico. Si guardares mi pacto, si cumplieres mi ley.
Si rompéis mi pacto, ¿qué le decía el Señor? Los voy a echar de la tierra que prometí a vuestros padres. Dios no permitiría que aquellos que llevaban su nombre sobre sí mismos vivieran de tal manera que blasfemaran su santo nombre. De vuelta, miramos la aplicación ahí. El Señor le dio todas esas bendiciones, pero ellos debían de obedecer la ley, de cumplir el pacto, que en la segunda parte, hermanos, va a ser más claro cómo el Señor le da ese pacto. No quiero que se desesperen, pero es importante ver lo que el Señor demandaba y requería de ellos, que cumplan su ley. Si ellos no cumplían, ellos iban a ser cortados y echados. Eso, hermanos, nos ayuda a ver un poco de por qué era tan poderosa la mano del Señor cuando el pueblo pecaba. Y cayeron ese día como 3,000. Y uno dice, wow, 3,000 personas murieron en un día. ¿Por qué? Porque este pacto exigía un cumplimiento de aquello que el Señor ordenaba. Dios no los dejó absolutamente en pie o caídos por las demandas prescritas para ellos, sino que mostró mucha misericordia en traer a la nación de vuelta a Él a través de sus constantes alejamientos de Él. La misericordia soberana de Dios se mostró claramente en su trato con este pueblo. El Señor no los abandonó. Y ustedes me van a decir, ¿cómo podemos entender eso? Va a ser un poco más claro más adelante, pero yo quiero que no olviden que así como el Señor les prescribió leyes, ¿cuáles son los aspectos, específicamente 3 aspectos de esas leyes que nosotros ya hemos hablado, ya hemos enseñado, ya hemos estudiado? ¿Cuáles son? Excelente, mi hermano. Moral, ceremonial, civil o judicial, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que así como les ofreció, o mejor dicho, les dio leyes que tenían que cumplirse con rigurosidad, también le dio sacrificios que, ¿qué cosas hacían para el pueblo? Perdonaban o borraban momentáneamente o limpiaban los pecados del pueblo. Fíjense la bondad de Dios en eso. No es que había una especie de peco y chau. El Señor proveyó también los sacrificios por el cual dice que momentáneamente se aplacaba la ira del Señor. Así que nosotros podemos ver que el Señor puso un pesado yugo sobre un pueblo de dura cerviz. Samuel, puedes leer Éxodo 32:9 y Mati, Hechos 15:10. Éxodo 32:9, Hechos 15:10. El que tenga primero, Samuel, lee. Hechos 15:10. Es interesante, hermanos, lo que acabamos de leer y lo estamos estudiando fuertemente y detalladamente en Gálatas acerca de ese pesado yugo que era la ley. Y nosotros vamos a ver el propósito de eso, porque es muy importante entender el por qué el pueblo cargaba y qué grato es escuchar las palabras del Señor cuando les dice, tomen mi yugo, porque mi yugo es, ¿cómo dice el texto? Fácil y ligera mi carga. Hermanos, en el contexto de un pueblo que estaba oprimido por esto y que era difícil de sobrellevar, escuchar estas palabras era verdaderamente un alivio y era muy esperanzador. Era un pueblo propenso al orgullo y una gran confianza en su propia rectitud. Es increíble porque la ley tenía como propósito mostrarles ciertas cosas que ya vamos a ver a ellos. Sin embargo, lo que pasaba con este pueblo, que era un pueblo de dura cerviz, y entonces ellos eran propensos a un orgullo desmedido, a una gran confianza en su propia rectitud. ¿Y esto por qué? Porque ellos no comprendían la naturaleza de lo que se les estaba anunciando, que era revelar el misterio de Cristo. Dios puso un yugo sobre ellos para sacarlos de esa opinión, el yugo pesado, en una multitud de preceptos difíciles de entender y de observar. Quiero que escuchen lo que dice Owen con respecto a esto. Los judíos actuales cuentan con 613 de ellas, hablando de las leyes. Sobre el sentido de la mayoría discuten interminablemente entre ellos.
Pero la verdad es que desde los días de los fariseos han aumentado su propio yugo y han hecho que la obediencia a su ley de cualquier manera tolerable sea totalmente impracticable. Pero en la ley, tal como fue dada por Dios mismo, es cierto que hay una multitud de preceptos arbitrarios y que en sí mismo no van acompañados de ninguna ventaja espiritual, como lo muestra nuestro apóstol en Hebreos 9:9 al 10. Solo que estaban obligados a cumplirlos por un mero acto soberano de poder y autoridad. Pueden anotar el texto y leerlo después en su casa, pero uno de esos preceptos era, por ejemplo, el lavamiento de manos. Owen dice, no había ninguna bendición o beneficio espiritual en eso. Entonces, y es lo que Pablo, lo que el autor de Hebreos va a decir después en su carta respecto a ese comentario, a esa situación, o va a comentar, mejor dicho, lo que ocurría en el Antiguo Testamento respecto a estas leyes. Eran realmente difíciles de sobrellevar. Era simbólico para el tiempo presente, en el que se ofrecen tanto ofrendas como sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que realiza el servicio. Se refería solo a comidas y a bebidas, diversos lavados y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reforma. Es importante eso, porque Hebreos 8 nos anuncia qué cosa, que venía un mejor o un nuevo pacto. Entonces, estas cosas eran realmente pesadas de sobrellevar. Y ellos, lejos de sacar esa opinión que tenían de sí mismos, tan soberbio, y decir, nosotros somos los que cumplimos la ley, ellos aún más se exaltaban y eran más orgullosos aún. Pero también nosotros podemos ver en la severidad del castigo prescrito por quebrantar estos preceptos, lo difícil que era este yugo. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa. Hebreos 10:28 dice, cualquiera que haya rechazado la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 27:26 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en Números 15, del 12 al 13, nosotros podemos ver que entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, ciertamente moriremos, pereceremos, pereceremos todos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor debe morir. ¿Hemos de morir todos? Quiero que vean cómo el pueblo interpretaba, cómo el pueblo iba pensando, iba razonando en función a lo que se le daba. La ley era una carga muy pesada para ellos y ellos empezaron a asimilar, empezaron a decir, moriremos, moriremos todos. Y estaban preocupados y se muestra en ellos un temor. Pero también nosotros podemos ver la severidad en un espíritu de esclavitud al temor. Fíjense lo que dice Owen. Esto fue administrado en la entrega y dispensación de la ley, así como un espíritu de libertad y poder es administrado en y por el Evangelio. Esto nos ayuda mucho a comprender el libro que estamos estudiando acerca de la ley y cómo era pesado esto para ellos. Pero fíjense que Hebreos 12:18 al 21 dice, porque no habéis venido al monte que se puede tocar y que ardió con fuego, y a la negrura y tinieblas y tempestad, y sonido de trompeta y voz de palabras, de tal manera que los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les había ordenado. Y si tan siquiera una bestia toca la montaña, será apedreado o aseteado con una flecha. Y tan aterradora era la visión que Moisés dijo, estoy sumamente asustado y tembloroso. Hebreos 2:15 también dice, los que por el temor de la muerte estuvieron toda la vida sujetos a servidumbre. Owen dice sobre esto, Dios lo llevó a ellos a este estado, en parte para subyugar el orgullo de sus corazones, confiando en su propia justicia, y en parte, atiendan esto, para hacerlos buscar fervientemente a un libertador prometido.
Hermanos, pasajes como el que utiliza el apóstol para decir, y la ley todo lo encerró bajo pecado, se ponen claro ante nuestros ojos cuando nosotros vemos que el propósito de la ley era traer un yugo pesado, un yugo de esclavitud, un yugo de temor, para que ellos puedan decir, necesitamos a alguien que nos salve. Esto es imposible de sobrellevar. Esto es una carga demasiado pesada. Y ellos tenían que mirar ahora hacia un libertador. Entonces Owen dice que Dios los llevó a este estado para subyugar el orgullo de ellos, pero también para hacerlos buscar fervientemente a un libertador. Vamos a ver el último aspecto y luego en la segunda parte del estudio vamos a terminar los 6. El cuarto aspecto es, Dios lo llevó a este estado mediante un pacto solemne confirmado por consentimiento mutuo entre Él y ellos. De vuelta repito, Dios los llevó a este estado mediante un pacto solemne confirmado por consentimiento mutuo entre Él y ellos. Éxodo 24, 3 al 8 es clave para este punto. Éxodo 24, 3 al 8. Entonces Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los juicios, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas conforme a las 12 tribus de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en jofainas y la otra mitad la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, noten cómo le llaman ahí al libro del pacto, y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y seremos obedientes. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros según todas las palabras. Pregunto, ¿a qué parte de los pactos que ya hemos mencionado les lleva esta historia? Hay un pacto en específico. ¿Se acuerdan cuando le pregunta a Abraham al Señor, ¿y cómo conoceré que he de recibir esto? ¿Qué hizo el Señor? Le había pedido que ponga animales cortados por la mitad. ¿Y qué hizo el Señor? Pasó en medio de ellos. Nosotros habíamos dicho que ahí había una restipulación que se aplicaba ¿a quién? Al Señor mismo. Hebreos, ¿qué nos dice? Juré por mí mismo esto. Y cuando Él pasó en medio de estos animales cortados por la mitad, la premisa era, así se me haga y aún se añada si no cumplo lo que yo digo. Entonces cuando Moisés junta al pueblo, les lee el libro del pacto y ellos responden, haremos todas las palabras del pacto. Moisés toma la sangre y rocía sobre el pueblo para decirles, así se haga con ustedes y aún se les añada si no cumplen las palabras que hemos leído en este libro. Así que quiero que miremos que la nación como estado eclesiástico estaba, por lo tanto, obligada a los términos y condiciones de este pacto perpetuamente hasta el tiempo de la reforma. Repito esto, la nación como estado eclesiástico estaba, por lo tanto, obligada a los términos y condiciones de este pacto perpetuamente hasta el tiempo de la reforma, incluido el decálogo con todos los preceptos de obediencia moral derivados de él, las leyes de gobierno político establecidas entre ellos, todo el sistema de culto religioso que se le dio. Israel era una nación teocrática. Dios gobernaba. Y en ese sentido es que estamos hablando de una nación como un estado eclesiástico. No estamos diciendo que Israel es la iglesia. Estamos diciendo que ellos tenían una nación con un estado que gobernaba Dios mismo, que le había impuesto estas leyes que tenían que ver con las leyes morales y todos los derivados de esta, tendrían que ver con las leyes de gobierno político y tenía que ver con el sistema de culto religioso. Ellos estaban obligados a cumplir estas cosas
hasta el tiempo de la reforma. Hermanos, no distinguir esto es lo que les lleva a los dispensacionales a decir que esta era una dispensación muy diferente, en donde el pueblo se salvaba por medio de cumplir esta ley. Ellos no hacen una distinción correcta. Yo quiero dejar hasta acá, hemos visto, hago un repaso, la centralidad de la semilla prometida, la sabiduría y la santidad y soberanía de Dios. Hemos visto que Dios les llevó a ellos, puso un pesado yugo sobre un pueblo de dura cerviz. El cuarto es Dios les llevó a ellos a este estado mediante un pacto solemne confirmado por consentimiento mutuo entre Él y ellos. Hasta acá, hermanos, vamos a dar nuestra primera parte y quiero dejar unos minutos para preguntas. Sí, hermana, perdón, no cité como punto número 3. Cité, pero no cité como punto número 3 porque no tenía marcado en negrita. Puso un pesado yugo sobre un pueblo de dura cerviz. Dijimos que íbamos a ver 6 aspectos claves y hasta ahora dimos 4 aspectos. Angélica. Sí, claro. Éxodo 24, ahí está, 3 al 8. Un ratito voy a ir con Carlos, después Lili, último Samu. Sí. ¿Sería correcto decir que en Israel había iglesia? Dentro del pueblo de Israel. Por supuesto que sí había. ¿Por qué? Argumentemos eso a la luz de nuestro entendimiento pactual. Yo dije en el pacto abrahámico, creo que dije algo clave sobre eso. ¿Qué era? La iglesia no empezó en Hechos. La iglesia empezó con Adán y Eva en Edén. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la promesa y fueron incluidos en el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia universal de Cristo. Así que lo que está diciendo Carlos es correcto. Lili. De la reforma, correcto. Al nuevo pacto específicamente, que va a ser mucho más claro porque vamos a hablar sobre eso cuando lleguemos al reino de Cristo. Pero cuando leemos lo que nos dice Hebreos 8, justamente que estuvimos leyendo, Hebreos 8 claramente está diciendo, todas estas cosas eran necesarias hasta que venga el nuevo pacto. Por eso el apóstol ahí cita Jeremías 31. Entonces el tiempo de la reforma era el tiempo, y es muy importante entenderlo así. Es clave por la cual también lo miramos de esa manera, porque nosotros afirmamos que ese pacto no es como el antiguo pacto. Eso nos distingue de nuestros hermanos presbiterianos. Nuestros hermanos presbiterianos afirman que cada pacto en el Antiguo Testamento es el pacto de gracia bajo una administración diferente. Nosotros decimos, no, Jeremías 31 es clave para entender. He aquí, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Entonces, ese tiempo de la reforma es el nuevo pacto. Samu. Y después Víctor. Ese es el punto 1. Parte del punto 1 eso es. La centralidad de la semilla prometida tenía 2 claves dentro de ese punto. La primera es que esta nación debe tener un lugar o un país de residencia. Y la segunda, para mantener la centralidad de la simiente, es que siempre se mantenga en ese pueblo una confesión abierta y una representación del propósito por el cual fueron separados las naciones del mundo. Perdón, son subpuntos dentro del primer punto. El segundo, voy a repasar. El primero es la centralidad de la semilla prometida. En eso tengo 2 subpuntos. Perdón, hermanos, si a veces yo no cito eso y está bien que me pregunten para aclarar. El segundo punto es sabiduría, santidad y soberanía de Dios. Y ese es el segundo, sí. Y el tercer punto es puso un pesado yugo sobre un pueblo de dura cerviz. Y el cuarto punto es el que acabamos de ver ahora. Dios lo llevó a este estado mediante un pacto solemne confirmado por consentimiento mutuo entre Él y ellos. ¿Alguna pregunta más? Víctor. Eso es muy importante mirar. En primer lugar,
La figura de la mujer en el pueblo era por medio de una relación y era muy importante. Y fíjate que uno de los mandatos que vas a encontrar en el Antiguo Testamento y por el cual murieron muchos en el pueblo de Israel era no tomar mujeres extranjeras. Ellos no debían nacer. Había uno del linaje de los sacerdotes, que no me acuerdo si era Eleazar o Fines, ya no me acuerdo, que le clavó con una lanza a uno que estaba en su campamento fornicando con mujeres que no eran del pueblo. Eso era considerado un pecado en el pueblo. Entonces, las mujeres que descendían por simiente natural eran parte de ese pacto. Pero es bueno mirar la tipología ahí. ¿Por qué? Porque en el Evangelio ya no hay hombre ni mujer. La dispensación de la ley, el hombre era clave con el relacionamiento. No que el Señor no tenía en cuenta a las mujeres y no eran salvas las mujeres, no estoy diciendo eso. Pero es importante ver que el apóstol Pablo específicamente dice acerca de esto. Creo que en Romanos ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque ahora todos son hechos uno en Cristo. Entonces, en ese periodo, la forma de relación era por medio de una nación, un país, un lugar específico. No debían involucrarse con extranjeras. Pero en el Evangelio de Cristo, nosotros vemos que esa distinción ya no se hace. De la simiente santa. Exacto. Y el Señor hizo esto para justamente preservar para sí un pueblo. No que todo ese pueblo era el pueblo de Dios, porque eso es lo que va a tratar Pablo en Romanos y va a hablar específicamente de eso y va a decir, hermanos, no todos los que son de Israel son israelitas. Y Pablo hace como un trabalengua ahí diciendo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, no todos los que descienden de Israel son los verdaderos israelitas, sino aquellos que descienden de la promesa. Y Pablo está hablando específicamente de aquellos que fueron o que son salvos en virtud, fueron salvos en virtud de esa promesa y son salvos a partir de acá por medio de Cristo. Sí. Buenísima pregunta. De vuelta, tenemos que ver ahí cómo el Señor anuncia por medio de sombras, por medio de imágenes borrosas, ¿qué cosa? La inclusión de los gentiles que ya fueron anunciados. Y está ahí a propósito justamente para mostrar eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que los espías entraron al pueblo de Israel, al pueblo de Jericó, a espiar eso, ellos dijeron a Rahab que les escondió de aquellos que le estaban buscando, cuando nosotros entremos a poseer esta nación, vas a atar este listón rojo en tu ventana, entonces nosotros vamos a acabar con toda esta nación, pero a vos te vamos a preservar. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo la gracia y la misericordia del Señor tiene en cuenta a una mujer como Rahab y el Señor la preserva. Y de vuelta, esto era fuerte para los judíos, quienes no se relacionaban mucho. Y de hecho, el texto que tenemos en el Nuevo Testamento para ver esa tipología más clara aún es cuando el Señor se encuentra con ¿quién? Exactamente, con la samaritana. Y a ella, ¿qué le sorprende cuando el Señor entabla una conversación? Le dice, ¿pero cómo me estás hablando? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Y entonces el Señor le dice, le hace una pregunta y ella responde y él le dice, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido. Y ella se empieza a decir, Señor, tú eres un profeta. Y entonces nosotros podemos ver que esas relaciones específicas que está diciendo la hermana Lili nos ayudaban a ver cómo los gentiles iban a ser incluidos a futuro en ese pacto. Y esa era una de las formas. Y de hecho, muchos no lo entendieron. Nuestros propios apóstoles, ¿qué dijeron en el Nuevo Testamento? Se quedaron maravillados. Jacobo se puso en pie en el concilio y dijo, hermano, hemos escuchado por boca de Simón que el evangelio también ha llegado a los gentiles y eso fue algo notorio para ellos. Nadie dijo, ¿saben qué? Esto era clarísimo. Ahí Jacobo dice, tal como lo dijo el profeta. Y entonces ellos empiezan a relacionar la idea así, entonces el evangelio también salva a los gentiles. Fue todo un tema notorio para ellos, pero ese era el propósito de esas tipologías. Muy bien, vamos a orar, hermanos, porque ya estamos sobre la hora y si tienen más preguntas, a la tarde continuamos. Señor, te damos gracias, te entregamos, Señor, este estudio y lo que hemos aprendido. Te rogamos, Señor, que bendigas el culto,
que podamos adorarte con el corazón, que podamos servirte, Señor, y en amor adorarte, Señor, junto con mis hermanos. Guía el tiempo de adoración y guía, Señor, a nuestro hermano que hoy va a traer la palabra, Señor. Dale sabiduría, dale de nuevo, Señor, en todo lo que Él nos va a enseñar. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.